Buenas noches, muy buenas noches. Gracias por su generosa compañía. Gracias por aceptarnos en sus hogares un sábado más. Y gracias especiales a esa gente que uno encuentra en la calle, en los malls, y le hablan del programa y uno se siente realmente muy satisfecho y sobre todo muy agradecido. Gracias. El programa de hoy, bueno, durante años se habló de la aldea global de McLuhan, el canadiense McLuhan. De repente nos dimos cuenta que sí, que se había cumplido la aldea global, pero era una aldea global en inglés. El mundo es un pañuelo, sí, pero era un pañuelo en English. De repente pasaron 20, 30 años y el mundo sigue siendo como nunca un pañuelito. La aldea global está aquí, pero ahora no es solo un pañuelo en inglés, sino un pañuelo en mandarín. Por eso queremos hacer este programa con un gran experto y amigo del tema chino, porque el programa va a girar en torno a una gran pregunta. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo explicar el auge de la economía china, del poder, del poderío y del liderazgo chino en apenas, pongamos, 30 años, para decir mucho? ¿Qué ha pasado y qué puede explicar el momentum que vive el mundo chino e incluso el hecho de que se haya convertido China, la economía china, en una especie del plan Marshall, pero no solo para europeos, sino para el resto del mundo, incluido, por supuesto, Latinoamérica? Por eso está con nosotros una vez más el doctor profesor Iván Gatón. Bienvenido, mi señor. Mis respetos, como siempre. Igual. Ya yo le piché, bate usted, porque la gente se pregunta qué es lo que ha pasado, porque usted recordará aquello de las cosas carabelitas, un producto chino, carabelita, de poca importancia. Una cosa lejana por allá, todo era el imperialismo yanqui, el social imperialismo soviético. Explíqueme usted, por favor, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que todo el proceso de la pérdida del rumbo histórico de China a partir del siglo XIX, después de haber tenido un orden confuciano por 1500 años ininterrumpidos, digamos una hazaña histórica. Sí. Llegan entonces los colonialismos del siglo XIX, todo el mundo se toma un pedacito de China, hasta que el gran timonel, Mao Zedong, toma referencias marxistas para chinizarla, que esto es un elemento importante. Como China tiene una cultura muy chinocéntrica, donde los chinos se sienten, así se define China, Zhongguo, yo soy el reino del medio, y desde donde yo estoy es que se irradia el resto del planeta. Entonces, chinizaron el marxismo, porque así como en Rusia, al irse Lenin, lo que hizo Stalin fue que se convirtió en un zar, los chinos lo que hicieron fue hacer un socialismo con características chinas, por supuesto, porque los chinos no tenían obreros. Pero hubo etapas, porque la etapa maoísta es la etapa de la aplicación a la realidad china de las leyes del marxismo, pero hay un momento que es por ahí ahí es que quiero que nos conduzcas, donde los chinos comunistas dicen sí, pero vamos al comunismo capitalista, vamos a ese nuevo modelo que es el que ha dado estos resultados. Sí. ¿De dónde salió? Los chinos con Mao comienzan a hacer esas bases. Lo primero es encontrarle un rumbo a China. Viene el espacio en el que llega Liu Shaoqi, hace esas reformas, que Mao se siente desplazado del poder, vienen los problemas que la revolución cultural lleva a un lado a gente como Deng Xiaoping, que es el hombre que dice, pero espérate, nosotros estamos teniendo grandes divergencias con los propios soviéticos, ese modelo no funciona. Claro. El problema es que el rumbo histórico del planeta es adecuarse a una base capitalista y China tiene que crear un socialismo democrático de mercado y vamos a hacer un invento de socialismo democrático de mercado. Le quedó bonito. Entonces vamos a hacernos ricos también. Lo único que como nosotros tenemos una tradición que viene desde 5 siglos antes de Cristo, de que quienes están en el gobierno es por mérito, porque en China existe un poder que se llama el examen, y no solamente por méritos en términos académicos, sino por virtudes.
en China se toma muy en cuenta que quienes están en el gobierno predican con el ejemplo. Entonces dijeron, no, no, nosotros seguimos teniendo esa élite y vamos nosotros a tener un capitalismo de Estado. Pero Por con eso, unas exigencias éticas muy férreas. muy férreas, pero Y te conscientes. fusilo además también. Esto no es de que un sometimiento, la cosa. No, lo que sucede es que China conoce como civilización antigua lo que es el espíritu humano cuando está en el poder. Y entonces por eso es que tienen unos frenos. De ahí que lo que hace esa élite china es, aunque tengamos corrupción, vamos a tener un capitalismo de Estado que va a enrumbar a este país por las corrientes históricas. ¿Es capitalismo? Vamos a llevar capitalismo, pero no un capitalismo para un grupo de empresarios que son los que van a mandarnos a nosotros, que vamos a ser los políticos. No, nosotros vamos a buscar a esos empresarios que van a representar los intereses del Estado. De ahí que hay países que no reconocen a China como economía de mercado, porque los empresarios chinos invierten a donde el plan quinquenal dice que hay que invertir. Lo de América, por ejemplo, lo de hacer la zona de Shenzhen especial. Eso fue una decisión. Eso fue una decisión de Estado. Y vamos a tomar el modelo en Shenzhen. Si esto se da bien ahí, lo replicamos en otra zona. Y así es que los chinos han ido haciendo un proyecto que desde 1979 hasta la fecha ha sacado 800 millones de personas de la pobreza. Con algo importante. Sí. Cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas viene la glasnost y llega la perestroika, Deng Xiaoping, que era un avesado de la política, dijo, no, 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 ese es un error de los soviéticos. No se puede hacer el cambio político, lo que hay que hacer es el cambio económico, porque si se va a la élite política, van a venir nuestros adversarios de fuera, se van a tomar el Estado y esto se va a convertir en un caos. Por eso mucha gente no comprendió lo de Tiananmen y dicen, no, pero que Deng Xiaoping mandó a atacar a los jóvenes que en Tiananmen pedían reformas políticas. Es que no, es que el problema nuestro no es la reforma con la élite política, sino la económica. Sin descuidar lo ético, insisto, Sí. porque hay una tendencia humana por ahí, y más si se pasa del socialismo al capitalismo, donde la tendencia y la incitación es mayor. Por eso es que desde 1979 esos chinos tienen el auge que han tenido porque la élite política del Partido Comunista dice, miren, cada 10 años un grupo cambiamos. Y entonces se hacían elecciones cada 5 años. El primer grupo, cuando salió Deng Xiaoping, viene el primer ministro con el presidente. Lo mismo sigue cuando llega Hu Jintao, que tenía ahí a Li Keqiang. Entonces el que llega nuevo ahora, Xi Jinping, el politburó del Partido Comunista dice, no, pero que usted lo ha hecho muy bien y usted está dando en la diana. No, entonces eso hay que explicarlo después de la pausa. ¿Por qué el cambio de Xi Jinping? Ya entonces ahí se rompió el ritmo de cada 10 años cambiar los dirigentes. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ha hecho? ¿Quién es Xi Jinping? Después de la pausa. Seguimos, nos quedamos en Xi Jinping. ¿Por qué el Partido Comunista decide romper lo que era su tradición de ese cambio de la dirección y darle estos poderes especiales al presidente Xi Jinping? ¿Por qué? Xi Jinping llega al poder rodeado de esa aureola de hombre que viene del campo, porque a pesar de ser hijo del jefe de propaganda de Mao, que cayó en desgracia en la Revolución Cultural, y haber estado en una zona rural de China, fue una persona que se dedicó a cultivarse. Y luego es el hombre que establece los vínculos con Taiwán. Él es que consigue las inversiones de Taiwán en China popular.
que salvaron a China Popular en un momento que Occidente la tenía embargada por el tema de Tiananmen. Lo primero es que él dice que, si bien es cierto que el Partido Comunista ha sacado gente de la pobreza, el principal problema de legitimidad del partido estaba en la corrupción. Prohibió las amantes, prohibió a los funcionarios jugar golf. ¿Prohibió? Las amantes. Los funcionarios chinos que descubiertos como una mente. ¿Gobierno, o sí? No. Pero no hubo algún tipo de crisis. No. Hubo un tema incluso de batida contra la corrupción, que el primer ejemplo él lo puso con el jefe político de Chongqing. Chongqing es una ciudad en China que tiene 34 millones de personas, la ciudad solamente, pero no estamos hablando de una ciudad rabalizada, una ciudad moderna. Y entonces a la esposa del jefe político de Chongqing y al jefe político los metió a la cárcel, pero ya de ahí van varios generales, hay 1 millón y pico de gente que han sido sometidos. Me llama la atención lo de las amantes. En los acuerdos dominicos sí, no se ha tocado eso. Yo vi los 18 acuerdos, no se habla de eso. O sea, eso llama la atención. ¿Por qué entrar a la vida privada de las parejas y cosas? Es un exceso de los comunistas. En el caso de la policía política, que eso tiene de ventaja el Partido Comunista Chino, lo que entienden es que esto hace restar credibilidad al gobierno. Porque en China hay un tema de... Pero los ciudadanos comunes sí pueden tener su amante. El ciudadano común puede hacer lo que sea. El problema está para eso. En que para la cultura china pertenecer al Estado es un privilegio. Eso le da honra a las familias. Entonces, la ética confuciana son los imperativos kantianos. No es que yo haga algo, pero 1000 y pico de años antes que Immanuel Kant. No es que yo haga algo para que la gente diga que yo lo hago bien. No, es que mi problema es con mi conciencia. Es yo tener... El respeto a sí mismo. A sí mismo, haciendo lo correcto. Esa es la ética confuciana. Entonces, todo el que tiene poder en China, de ahí es que los portugueses, cuando llegan a China en el siglo XVI, le llaman a esos jefes políticos mandarines, porque mandaban en todo. En China es alabada la sabiduría. Entonces, una forma de sabiduría es usted equilibrar las pasiones humanas. El poder da privilegios. Pero eso confucianismo, el budismo de los hindúes aplicado a Confucio, en eso de la conducta, de que el problema está en los deseos, en que el hombre tiene que, el autocontrol. O sea, eso existe hoy, sobrevive hoy en la China de hoy, en la dirección política. La dirección política de China, ese es el fantasma que ha llegado y que ha legitimado a Xi Jinping de forma tal que en el último congreso del partido le dice, no, usted se queda por todo el tiempo que usted desee. Ya no se va a volver a llamar a elecciones. Eso no está extraño, porque cada 10 años, entonces un poco, porque lo ha hecho bien, vamos a cambiar eso. No hubo un es que, mire, es que lo que ha hecho Xi Jinping en términos de lucha contra la corrupción ha sido algo que ha dejado boquiabierto al mundo entero. De hecho, en Occidente pensaban que iba a haber de una forma u otra algún levantamiento. ¿Y no será esto también parte de la estrategia de la internacionalización del poder chino y su influencia en el resto del mundo? O sea, en un momento en que China comienza a ocupar liderazgos y espacios, caso latinoamericano es el más llamativo, bueno, pues mira, en esta etapa vamos a dejarnos el jueguito de estar cambiando los equipos. ¿No podría ser por ahí más o menos? ¿No se ha comentado eso? No, lo que pasa es, los chinos sí se dieron cuenta que una forma de tener legitimidad internacional era yo tener un jefe de Estado que yo pueda adornarlo de virtudes, que pueda ser un referente. Alguien que trata a todo el mundo con respeto, alguien que sabe manejarse con sabiduría, a un punto tal que una Rusia, que su esfera de influencia son los países del Asia Central, Rusia se echa un poco a un lado para dejar que China tenga influencia por la ruta de la seda
en Kazajstán, Tayikistán, Uzbekistán, solo por la sabiduría con la que este hombre se manejó. Xi Jinping es el hombre que tiene la idea de atraer a Rusia después de haber tenido Rusia y China problemas históricos por el tema de fronterizo, de espacio territorial. Entonces, cuando usted tiene un gobernante que le resulta atractivo a la gente, que va a Estados Unidos y le dice a Barack Obama que él necesita ir al pueblito donde, siendo joven en Estados Unidos, se pasó un tiempo allá aprendiendo inglés y trabajando, y el hombre llega humildemente a este lugar, y luego Xi Jinping ha visitado ya 10 países de América Latina, más que Obama y mucho más que Trump, que no ha visitado uno solo. Para los chinos esto es... Pero dijiste que Xi Jinping estuvo estudiando inglés en Estados Unidos. En Estados Unidos, en la zona de Iowa. ¿Y cómo se explica él estuvo en un curso especial. En los acuerdos post-Nixon. Sí, post-Nixon. Esa etapa. No, cuando joven, en los años 80, él estuvo en Estados Unidos. Es una persona que, en la cual convergen todos esos elementos que el orden confuciano, que es el brazo armado cultural, que ese es un elemento fundamental. Fíjense ustedes en una de las grabaciones de cómo una banda de música de la Armada de China toca merengue, exceptuando el tamborero y el güirero, que eran dominicanos. Y es que los chinos tienen esa delicadeza de tomar en cuenta los elementos culturales de los pueblos, pero ellos aprenderlo. El Instituto Confucio, por ejemplo, sí, hace ya más de 15 años estaba enviando chinos para que aprendieran español y supieran las peculiaridades y los giros idiomáticos de los dominicanos. Claro, eso es muy de los países imperiales, lo hicieron los norteamericanos siempre, lo hacía la Unión Soviética, por ejemplo, la Patricio Lumumba en Moscú, en las cómnatas, en las habitaciones, eran 3 extranjeros y un soviético. Forma de que esta persona un poco aprendiera las costumbres de los extranjeros. Pero debemos ir a una pausa. Cuando regresemos hay una pregunta, Capicúa, que debe ser hecha. Ese modelo comunista pero capitalista al mismo tiempo, en un momento en que hay tantos problemas en la economía mundial, el mundo está complicado, China con su liquidez es la mano salvadora. La pregunta es hasta qué punto es exportable ese modelo, después de la pausa. Cuando uno evalúa a China, no lo puede hacer desde la perspectiva del pensamiento occidental, donde los individuos se creen que son lo más importante, que son el centro del universo. Iván Gatón, tú lo dijiste mucho mejor que yo, socialismo democrático de mercado. Este asunto de, insisto, comunismo capitalista que le ha dado unos resultados, y ahí están las estadísticas, a China. Ese modelo es atractivo, puede ser exportable, es posible desde tu conocimiento de la geopolítica mundial que en algún momento, dado su gran éxito, pueda ser atractivo a cualquier país, sobre todo estos países donde la democracia y los valores de la democracia están tan entredichos, y por eso esta gran crisis antipolítica, este antipartido, este sentimiento antipolítico que está en Europa y está en América Latina. A ver. En que los pueblos tienen sus peculiaridades. Los chinos tienen un orden social donde el individuo no cuenta mucho. Y esto es algo importante. Cuando uno evalúa a China, no lo puede hacer desde la perspectiva del pensamiento occidental, donde los individuos se creen que son lo más importante, que son el centro del universo. Para los chinos usted es importante en la medida en que socialmente usted ejerce su función. Entonces el sistema chino funciona de esta manera porque hay una sociedad también adecuada. Además de que no vivió los procesos que sí vivió Occidente de Revolución Francesa,
de guerras mundiales. Es decir, Occidente piensa que sus valores democráticos son universales. Para nosotros es un poco difícil. Sí ha sido efectivo para Vietnam, que al igual que China, está creando clase media, porque es el modelo confuciano. Y los chinos lo que han hecho es adecuarlo a sus características culturales. Pero en América Latina es muy difícil poder contar con una élite que uno diga, esta élite va a aplicar el corte chino de socialismo democrático de mercado, Sí. algo imposible de hacer porque las propias peculiaridades nuestras indican que cuando hicimos las independencias vinieron las guerras civiles. Claro. Sí, sin embargo, me dices esto y me imagino que debe ser así, pero está la historia de Mao Zedong, está lo de Chao Enlai, está Deng Xiaoping y ahora, sobre todo está ahora, esto no es una especie de culto a la personalidad y la creación y reforzamiento de un caudillo con todo el apoyo del Partido Comunista Chino, lo que está pasando con el presidente Xi Jinping. ¿No hay una contradicción ahí? No, porque siempre China tuvo la tradición del emperador. Cuando vino el gran reformador de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fue Khrushchev, el representante, el delegado chino ante el Congreso del Partido Comunista en Moscú fue Deng Xiaoping. Y el informe de Deng Xiaoping fue muy desfavorable para Khrushchev. Lo tildaba hasta de traidor. Y el culto a la personalidad que existía Stalin es algo que los chinos nunca criticaron. Porque, Bueno, ellos tenían su Mao. porque tenían a su Mao. Por eso le digo, es que ellos nunca dejaron de tener ese culto a la personalidad, porque forma parte de sus tradiciones. Pero al mismo tiempo es una sociedad donde lo importante no es el individuo, sino el proyecto social. Entonces, hay una interesante. Pero es que estamos viendo a un Mao que los chinos lo evalúan como un ser humano que si le hacemos la evaluación en base a 100, tiene un 70 de bueno y un 30 de malo. Entonces los chinos, cuando usted habla con ellos, Sí. ellos le dicen, no, mira, Mao, aunque tuvo el gran salto hacia adelante, donde murieron de 18 a 35 millones de personas, cuando tú ves lo que él hizo, hay que tomar en cuenta que dejó una base. No importa la revolución cultural. El culto a la personalidad, ellos lo ven ya desde una perspectiva mucho más tradicional, imperial, y es que los muchachos del Partido Comunista Chino lo que han hecho es sentirse herederos de esa gran civilización china, y por eso Kissinger, en una evaluación de esas que él tiene perspicaces, decía, es un pueblo con gran nivel de resiliencia y además de esto, de mucha perspicacia política. Es decir, ese pueblo sabe que las masas, de una forma u otra, tenerle un referente icónico por un tema de que siempre en los órdenes imperiales hay que tener íconos. Y para los chinos es quien está en el poder. ¿Fue el gran timonel? Pues vino el pequeño timonel, porque ahí está Deng Xiaoping como el pequeño timonel. Y entonces Xi Jinping representa una figura fresca, agradable, tiene la apariencia de lo que en Oriente llaman el tío. Sí, cara de buena gente. Cara de buena gente. Sí, en dominicano. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es que los chinos tienen su proyecto, que aunque lo critiquemos como una perspectiva muy imperial por no ser democrática, a los chinos lo que les interesa son los resultados. Cómo el proyecto que él está llevando a cabo ha puesto a China en el proyecto. Usted lo decía de una manera que grafica muy bien el mundo en el que nos encontramos. La gente pasa por alto que el mundo lo quebró el sector financiero en el 2008. Ayer. De hecho, fue ayer, quebraron a Europa, quebraron a Estados Unidos, pero los chinos que no tienen una economía financiera, digamos así, sino que es una economía productiva, este es el hombre, Xi Jinping, que se da cuenta
de que si China no toma todo el capital que tiene allí dentro y busca un referente mítico como la ruta de la seda y dice, no, pero si somos la fábrica del planeta, ¿y a quién nos compran en el planeta? Es a nosotros. Vamos a invertir en puertos, aeropuertos, vamos a invertir en construcciones, vamos a hacer el más grande proyecto de la historia de la humanidad en inversión. ¿Pero quién invierte? China. Eso es un plan Marshall, sin Segunda Guerra Mundial. Sin segunda, pero me gustó lo de puertos, porque tenemos que ir a una pausa y cuando retornemos tenemos que hablar del viaje del presidente Medina a China, de esos 18 acuerdos, pero dentro de esos acuerdos hay puntos importantes. La posibilidad de vía Eximbank, un préstamo en camino, se habla de eso, pero también está algo fundamental que es el puerto de Manzanillo, pero no como un puerto cualquiera, no, el centro comercial, nosotros que somos la frontera imperial de la Gran América, ¿no? Tener ahí en Manzanillo ese gran centro, no solamente un puerto, que va a acercar no solo los productos dominicanos a Estados Unidos, sino señores chinos, vengan para acá, vamos a crear este gran puerto. Entonces me gusta que, porque has tocado, que hay una línea, una visión muy en ese sentido. Después de la pausa es necesario que hablemos del viaje del presidente, de las posibilidades de ese centro en Manzanillo y sobre todo los frutos y los cuidados que se ha de tener en estas nuevas relaciones sino-dominicanas. Ya regresamos. Y es que los chinos entienden que el mundo es muy complejo como para ser gerente general del planeta. Iván Gatón, viaje del presidente, me hablaste de puertos y de una vez alerté las pupilas, porque el tema del gran centro de negocios con tren de carga y de transporte Santo Domingo, todo Cibao hasta Manzanillo, es sumamente atractivo para ambas partes, pero hablemos de ese viaje del presidente. ¿Qué te parece lo firmado, las intenciones? ¿Qué puedes decirnos de todo lo que viene a partir de ahora, si Dios quiere? Bueno, desde que la dictadura trujillista decidiera enviar a nuestro primer embajador, a don Leonte Guzmán Sánchez, el canciller era Peña Valle en el 47, no habíamos tenido tan alto nivel de visita en China. Cuando don Leonte fue, lo recibió el generalísimo Chiang Kai-shek cuando la capital estaba en Nankín, que no era ni siquiera Pekín. Y ahora tenemos al presidente Medina. Por cierto, se están restableciendo unas relaciones que con el maoísmo se rompieron y porque nos quedamos con Taiwán. Es una buena aclaración. Y entonces tenemos algo que resaltar. Los chinos muy meticulosamente, muy cuidadosamente, desde hace ya más de 40 años, han venido analizando la República Dominicana. Cuando hice unos trabajos de campo con el primer grupo de dominicanos, además de Irlander Selig y Cayetano Rodríguez del Prado, que fueron los primeros del MPD que visitaron China. Creo que los únicos que han saludado personalmente al camarada Mao. Aparte, son fotos viejas. Sí, pero aparte de eso, estuvo Antonio Abreu Flores, Tonito, que lo envió Juan Bosch junto al doctor Manuel Herrera en 1970 sí. Y a otro grupo más de dominicanos, y ellos tuvieron la oportunidad en la Plaza Tiananmen de saludar a Mao y también a Kim Il-sung, el de Corea del Norte, que estaba ahí ese día. Y también se reunieron con Chu Enlai, el papá del muchacho, el abuelo del muchacho de Kim Jong-un de Corea. Los chinos ya en esos años ya habían comenzado a hacer porque el proyecto chino es un proyecto de 100 años. Entonces ya los chinos habían venido haciendo sus observaciones. Cuando llegan aquí, y ya definitivamente se ve con la llegada de la señorita Fu Xinrong, que era una experta en temas taiwaneses y que había estado en las discusiones entre
China y Taiwán en el acuerdo de colaboración del Estrecho de Taiwán, y a ella es a la que envían aquí a dar seguimiento a Valentino Tan, que era el embajador taiwanés aquí, pero que habían coincidido en Colombia. Valentino del otro lado, que Colombia no tenía relaciones diplomáticas con Taiwán, pero fue trabajando y dando seguimiento. Cuando ya se da toda esta convergencia, vemos que oportunamente entonces, digamos así, oportunamente, porque el momento histórico así lo permite, Panamá, El Salvador, República Dominicana, dan el salto hacia China. La visita del presidente, la firma de estos memorándums de intención, sobre todo el vinculado... Que es el término más correcto, ¿no? De intención. Memorándum de intenciones. O sea, los acuerdos ya veremos, letra chiquita y cosas de esas. ¿Verdad? Ahora memorándum, pero vamos a sentarnos a hablar, espérate. Pero se nota que hubo un nivel de cuidado, de que los chinos sí ya tienen muy definido hace tiempo dónde tienen que invertir, por qué tienen que invertir. Y hay una realidad que ni siquiera Estados Unidos se abstrae de esa realidad. Quien tiene el dinero para invertir es China. República Dominicana, al igual que Etiopía, por ejemplo, que los chinos no son competitivos ya produciendo muchos textiles en China, y los propios chinos han mudado su fábrica textil ¿a dónde? A Etiopía, y le han hecho un tren desde Addis Abeba hasta Yibuti, y en Yibuti compraron y instalaron una base militar china para proteger sus mercancías. Entonces, si en República Dominicana, que no necesita una base militar, me queda en la frontera imperial, un país que tiene 48 acuerdos de libre comercio, no es lo mismo República Dominicana que la ubicación geográfica de Chile, que lo más cercano es las islas de Juan Fernández a 2 horas de vuelo, y arriba el desierto de Atacama, al sur la Antártida, y de espalda me quedan los Andes. República Dominicana es una ubicación geográfica que los chinos, con uno de los mejores muelles que existe en el área del Caribe, bueno, está a pedirle boca. Y ahí no entrará un poco la exigencia de los chinos para el tema institucional, la calidad del gasto, el tema ético, el tema de la impunidad, de la corrupción, que en la República Dominicana, junto con la inseguridad, son los dos grandes problemas. Los chinos no son muy dados a meterse en ese tipo de discusión, ese tipo de exigencia. Una de las zonas más difíciles del mundo para hacer negocios son los Balcanes. E increíblemente los chinos hacen negocio a pesar de la corrupción que allí pueda haber. Los chinos tienen algo que también en Occidente tenemos que fijarnos. Están desideologizados políticamente, es decir, desde un gobierno como el de Kuczynski, que era de derecha, que la primera visita la hace a China Popular, como el gobierno de Maduro, que está en Venezuela. Es decir, los chinos no tienen que ver con el tema ético. Por eso tengo entendido que hubo ciertos choques con Venezuela, con el gobierno venezolano, que un poco quiso en medio de ciertas negociaciones hablar de eso, de ideologizar la conversación. Y dijeron, no, es un asunto de... Xi Jinping le dijo... De dineritos. Xi Jinping, cuando le da la última ayuda a Venezuela, él dijo, gástenlo bien. Es decir, los chinos no están haciendo altruismo con el dinero. Hubo esa advertencia. La época en que China le mandaba dinero a los partidos comunistas dominicanos, no el PCD, sino a otros, a los que decíamos aquí pro-chino, la época de la Alianza para el Progreso Norteamericana, o la época del Consejo de Ayuda Mutua Económica, el CAMI, que le compraba a Cuba su caña de azúcar a un precio por encima del mercado internacional y le vendía petróleo por debajo de los precios del mercado internacional. Ya eso es historia. Los chinos no creen los chinos no hacen altruismo con su dinero. Los chinos son tan capitalistas como un británico. Entonces, eso es mucho decir. Que sí. Pero cuando uno va a China lo que respira es capitalismo. Es decir, el tema ético incluso es algo que hay que observar. Para los chinos la ética es relativa. Si la inversión mía, yo tengo que dejar
caer algo en el camino. Eso es parte de los costos. Lo que Lo los importante chinos... es que sus funcionarios no se corrompan. Pero si afuera yo tengo que adecuar el truqueo. Pero si puede hacerlo China en toda el África, si lo puede hacer China en los Balcanes, si China está metida en todo el planeta. Es decir, los chinos tienen algo que es importante, y es que los chinos entienden que el mundo es muy complejo como para ser gerente general del planeta. Entonces, en términos económicos, en términos económicos, mira, ven, no hay problema. Yo voy, pero dame mis beneficios. Es decir, los chinos no están prestando por debajo de la tasa que pueda prestar un capitalista. Sí están prestando y en grandes cantidades. Están prestando, pero es porque van a tener beneficios. Ahora, en temas ideológicos, eso no hay problema. El tema ético, la ética suya es de un módico 5% o de un módico 10%. Ah, pues vamos a ponerlos aquí en los gastos. Interesante. Finalmente finalizando. Está Macao, está Hong Kong. ¿Tú ves lejos la reunificación de la gran nación china? Y estoy pensando en Taiwán cada vez más aislada. A mediano plazo, ¿tú ves la posibilidad de que haya algún tipo de acuerdo? Los chinos tienen una perspectiva del tiempo distinta a la nuestra. Cuando le hicieron esa pregunta a Deng Xiaoping dijo, déjenle eso al tiempo. Nosotros no tenemos prisa. Ahora, la realidad es que hay vuelos directos desde Taipei a Pekín, y la realidad es que Taipei y Pekín tienen buenos vínculos comerciales. Para una China que tiene más de 9... Pero el actual gobierno, recuerda... con Tsai Ing-wen hay sus... Pero el PDP no se va a quedar todo el tiempo en el gobierno. Son 4 años de gobierno. Y si se reelige van a ser 4 más. Y puede llegar el Kuomintang. El asunto es que para los chinos, Taiwán es muy pequeño. Pueden hacer lo mismo que han hecho con otras zonas como Hong Kong, y no hay prisa. Los chinos no tienen, ese es un elemento a tomar en consideración. Es su visión del tiempo, ellos tienen el tiempo, que es lo que ya no tenemos nosotros. Muchísimas gracias. Como siempre, gracias. Un gran placer, por eso es un hábito de este programa, todo un placer personal, pero también profesional, periodístico, intelectual, poder conversar con un especialista de las luces de Iván Gatón. Por eso ha estado y seguirá estando. Muchísimas gracias, profesor. Terminamos aquí. Ni un segundo más, un feliz fin de semana.